Hoy veremos la pregunta por el otro. Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba. Mi nombre es Evelyn Giraldo. Maribel López Arboleda. John Alexander Cuesta Arroyo. Y pertenecemos al programa de Psicología Nivel 1. Hoy les vamos a hablar sobre la pregunta por el otro. Este tema está inmerso dentro del libro Razón y Progreso, historias cruzadas de antropología y psicología. Asignatura Antropología, tema el cual está dirigido por el excelente docente Carlos Alberto Medina Zamora. Introducción. Bueno, para hacerles una pequeña introducción sobre este tema, lo que vamos a tratar a continuación es como los avances que hemos tenido y un poco de retrocesos quizás también dentro del tema cultural, social y político. Cómo todo esto ha influido dentro de la sociedad, de nosotros como comunidad, cómo nos ha afectado y cuáles han sido esos avances que nos han permitido estar hasta aquí y la sociedad que hemos construido hasta hoy. Cómo también sus derechos comienzan donde terminan los míos y viceversa. Es como tener esa mirada sencilla o esa humanidad por el otro, de saber que es una persona con sentimientos y que así como yo siento, también siente él. La pregunta por el otro. En la antigüedad se solían clasificar las personas según la capacidad que tenían de generar organizaciones políticas, económicos, sociales, pero de una manera estable. Los otros los clasificaron como bárbaros, ya que no tenían esas capacidades antes dichas y que simplemente servían para experimentación. En la Edad Media, cuando Marco Polo decide emprender su viaje hacia las culturas, los pueblos alejanos, porque querían saber acerca de la cultura y más a fondo, recoge información acerca de mercaderes, de diplomáticos y documentos etnográficos. En la época del descubrimiento, cuando Cristóbal Colón emprende sus exploraciones hacia los indios, recoge como información relatos, experiencias de marineros y soldados. Toda esta información se recoge para crear una base que más adelante se asentaría la ciencia, la antropología y la información del otro. Cabe resaltar que esta información estaba toda completa. También los evangelizadores dieron su aporte, las cuales eran muy sensibles ante las creencias de los otros, de los pueblos alejados. Ellos creían en brujerías, herejías, entre otras, y esto no les permitía permanecer en el espíritu civilizado. Entonces llegaron a la conclusión que debían de estigmatizar estas creencias para que en el siglo XV puedan pertenecer a la civilización europea. Así que los bautizaron como mitad bestia y mitad hombre. En la época de las Ilustraciones hubo una pequeña revolución entre 4 filósofos en la cual Newton y Galileo decían que la física debería convertirse en una de las más importantes y que para entender la realidad teníamos que seguir las instrucciones de la física. Descartes y Luke, el propósito de estos era hacer con los seres humanos lo que la física había hecho con la naturaleza, lo cual era descubrir las leyes. Primero modelo de la comparación antropológica. Este se centraba en entender a ese otro, a esos que pertenecían a los pueblos no occidentales. Fueron una serie de disputas donde dijeron que las personas estaban percatadas de que el mundo estaba construido y por eso decidían hacer relación con la naturaleza, mientras que el otro defendía que los extraños aparecían en forma primitiva. Por otro lado, la teoría evolucionista o método comparativo, su objetivo lo hacían a través de los evangelizadores, quienes eran que iban hacia América o África para corroborar la información, a experimentar, y por medio de esas experimentaciones de los evangelizadores ante los demás sacaban sus conclusiones, la cual se denominó irracional, ya que no les dio la razón porque no eran ellos mismos que iban a experimentar directamente desde el objeto de estudio. Otras formas de caracterización. El evolucionismo unilateral como corriente de pensamiento fue el primer intento sistemático de explicación científica en las diferentes culturas al postular que los diferentes pueblos pasaban por estadios o etapas de desarrollo
empezando por las más primitivas y acabando hasta las más modernas civilizaciones europeas. Comenzando por las críticas al método comparativo, vale la pena reintentar cómo esto llega a las ciencias sociales. Dicho método se retoma a la biología, donde a través de su uso los naturalistas logran la comprobación sistemática de que los agentes biológicos más sencillos son los predecesores de los más complicados. Sin lugar a dudas, Franz Boas es una de las figuras más representativas dentro de la antropología, líder de la llamada escuela americana y del movimiento relativista. En este sentido trabajaremos: 1. La creencia en que los estudios particularistas conducirían al descubrimiento de las leyes culturales. 2. La relación entre lo metal y lo natural. Tras haber fundamentado la no uniformidad cultural, Boas y su escuela se ven enfrentados a decidir si es posible establecer una relación entre los aspectos psicológicos y los aspectos culturales. Concluyendo con la escuela relativista, queremos destacar que a pesar de los aportes realizados y los nuevos focos de atención, la concepción de cultura planteada por Boas va a pareja con los errores notorios. La importancia de estas posturas radicaría más en generar un cambio revolucionario en las maneras de concebir al ser humano y su naturaleza, en ser las primeras formas que cuestionaron la idea de progreso y los criterios de racionalidad. Función, ausencia de proceso. A finales de los años 30, la escuela funcionalista se apoderó de las ciencias sociales, de la antropología y la sociología. La antropología se caracterizó por su enfoque empirista, que era defender las ventajas de los trabajadores. Su interés era saber acerca de cómo funcionaba la relación y la cohesión social. Freire compara los civilizados y lo primitivo y llega a la conclusión de que la magia para los primitivos es algo común y corriente. Cabe resaltar de que ellos creían en la hechicería y la brujería, en cambio para el civilizado no era algo natural. Bueno, la ley natural es una guerra en la conducta en cuanto a la religión. Freire la atiende como una de las etapas subconscientes de la evolución primitiva hacia la civilización. Freire y Traero fueron los que propusieron que el mundo para los primitivos está dotado al alma consciente o intencionalmente, y posee una serie de cualidades del ser humano. Con esto el hombre guardaría la confianza de dominar la naturaleza, que se encuentra relacionado con lo social, la religión, la civilización, sino individualmente de resolver el mundo a través de la reflexión. Capacidades universales. El estructuralismo abre la idea de poder superar las deficiencias observadas en otras escuelas como la relativista y la funcionalista. De esta manera, poder obtener explicaciones lógicas sobre las organizaciones sociales. Levi Strauss, en 1964, el mayor representante del estructuralismo en la antropología, insistía en que todas las manifestaciones humanas habrían de presentar las mismas complejidades lógicas y que la diferencia estaba en las relaciones particulares que cada cultura asigna a sus procesos y representaciones. Su argumento lo sostenía aludiendo a la unidad psíquica del espíritu, las razones entendía como un conjunto de reglas que guían el consistente y que son esencialmente la misma en todas las culturas y épocas. A partir de estas primicias, Levi Strauss, entre 1958 y 1995, considera que no deberíamos de hablar de la evolución de la raza, y mucho menos de su mentalidad, puesto a que el espíritu humano vendría siendo básicamente el mismo, necesario, permanente y universal. Para ejemplificar su postura, vale la pena considerar la manera en la que se clasifican las cosas y eventos, los pueblos primitivos, para evidenciar si estas formas carecían de reglas como lo habían postulado los primeros antropólogos. Así, los salvajes, como todos los seres humanos, se expresarían en sus explicaciones sobre el mundo, en sus hábitos de cocina, en sus relaciones de parentesco, en sus escritos o en su religión, entre otras manifestaciones, formas sistemáticas y coherentes de organización.
Así, las categorías que estructuran el pensamiento humano, las que rigen y articulan sus funciones mentales, vendrían siendo comunes a las del hombre primitivo, occidental e incluso al niño. Para cerrar este apartado queremos anotar de que estas últimas escuelas surgieron con la firme idea de cambiar las teorías iniciales sobre lo humano, que estaban limitados para dar cuenta de las formas de conocer y de las diferencias humanas. También fueron incapaces de alejarse de los criterios de relacionalidad dado por la cultura occidental. Un giro hacia el estudio del otro desde los otros. Alrededor de la segunda mitad del siglo XX, en todas las ciencias humanas comenzaron a gestarse nuevos movimientos cuya urgencia en cambiar los parámetros de comparación y los criterios usados para la mente y la cultura humana. Este cambio más bien fue el resultado de una discusión de larga data que traían las posturas ilustradas o iluministas frente a sus opositoras, las ideas románticas y algunos movimientos modernos del siglo XIX y el siglo XX. Las ilustraciones defendían la presencia del lenguaje lógico-matemático como el único que representa fielmente el orden de las cosas y sus cuyas reglas la razón funciona como espejo de la naturaleza. Las artes, en ese sentido, serían la máxima expresión de la razón humana, de sus formas simbológicas y de su poder creador. Schwender en 1992 y Díaz en 1994, como consecuencia innegable de esto, el estudio antropológico no podría juzgar a las otras culturas con sus criterios de la propia, sino en y por sí mismo, ideal que nunca habrían de conseguir las escuelas relativistas ni funcionalistas. Antecedentes de la sociología. Para hablar de la racionalidad que surge en la disciplina sociológica, resulta necesario hacer referencia al sociólogo Dalton Parsons, el cual tuvo demasiada influencia en las teorías norteamericanas desde los años 40 hasta principios de los años 60, y que esto influyó de manera directa en los antropólogos que trataron de rescatar lo simbólico. Tras distanciarse de los modelos funcionalistas de la sociología, Parsons propone la sociedad como la integración de tres sistemas. 1. Personalidades individuales que son moldeadas o reguladas por. 2. Un sistema social que a su vez es formado y controlado por. 3. El sistema cultural separado. El símbolo y la cultura. A principios, las escuelas relativistas y funcionales sufrieron grandes críticas por su eficiencia en controlar y regular e incorporar nuevas técnicas de análisis dentro del trabajo etnográfico, de manera que esto condujo a buscar nuevas formas de saber del otro. En la segunda mitad del siglo XX se comienza a cuestionar la imposibilidad de llegar a una verdad y poder realizar un estudio objetivo del mundo y especialmente del otro. Especialmente sería la llamada antropología simbólica, una de las manifestaciones más importantes que se desarrollan como parte del más grande de controlar, una antropología interpretativa. No se puede olvidar que en un inicio el concepto de cultura era entendido y explicado como una serie de condiciones y condicionamientos. Estos condicionamientos eran externos al individuo y fijaban partes o puntos de acción a través de las normas religiosas u otros medios de control. De lo individual a la cultura. Ante la problemática que se presentaba para las escuelas que habían tratado de estudiar al hombre y sus diferencias desde lo individual, surge la necesidad de un cambio inmediato. Estas posturas tuvieron una enorme importancia para las generaciones sucesivas de antropólogos e interpretativos, y su misión consistía en calificar el nivel de análisis descriptivo para la cultura. Con otras palabras, estas perspectivas antropológicas se centran en las diferentes maneras en que una sociedad construye sus símbolos,
sobre lo que los individuos son socializados. El nuevo papel del lenguaje. Antes de culminar este espacio dedicado a los cambios de la antropología actual y el rompimiento de las ideas evolucionistas, se hace indispensable resaltar el nuevo papel que toma el lenguaje. Antes de continuar, es de demasiada importancia resaltar que esta manera particular de entender la cultura conllevó a repensar los métodos de estudio, así como la búsqueda de reglas universales para la explicación de los fenómenos humanos. De modo muy general, que desde estas perspectivas se desarrolló un punto de vista diferente, según el cual las diferencias no se interpretarían como prueba de intensidad, sino como conceptos de modos diferentes. De esta manera damos por culminado este tema, mostrando cada punto relevante de los sistemas que encontramos dentro de la pregunta por el yo. Cómo cada uno de estos avances o estos retrocesos ha influido dentro de nuestra sociedad y cómo ha ido evolucionando para que hoy conozcamos lo que se llama cultura, lo que conocemos como religión, lo que conocemos como política, y cómo dentro de todo esto también el racismo influyó de manera exponencial en la defensa de nuestros derechos.